Hola, ¿me escuchan? Estamos en la sexta sesión, admitiendo a todos. Está Armando, Carlos Chávez, Juancito Basuti. Vamos a poner admitir a todos. ¿Me escuchan ahí bien? Les pido que si por ahí se puede haber pasado, si tienen alguna consulta que no haya respondido a los profes, que hagan la reseña ahí en el grupo de WhatsApp para que el que no esté hablando las vaya respondiendo. Y también, bueno, creo que va a haber un tiempo para preguntas y respuestas, habilitando los micrófonos, levantando la manito de acá del chat de WhatsApp. Ahí pueden entrar al menú de más y levantan la mano y le damos la palabra. Entonces, el halcón entrando. Nancy, Maricel. Hola, Laurita. Ramón, ¿cómo estás? Silvia. Esperemos que se conecten los profes. Armando ya está. Ahí está entrando Liliana. Les pongo acá que se está grabando. Estamos viendo algunas preguntas, José Luis, que algunas las contesté y otras las estamos contestando, y otras va a contestar la contadora en el curso de la exposición. Perfecto. Yo sí estoy, José Luis, pero estoy esperando que entren más colegas. Sí, ya están entrando los últimos, estamos con 57 y creo que había 70, si mal no recuerdo. Noelia Nina entrando, se está admitiendo. José Luis, te Sí, preguntaba si podríamos habilitar eventualmente una séptima sesión para el caso de que nos quedaran unos 15 minutos más o menos, en razón de estos intervalos que estamos teniendo. sí. Si es así, avísame, si no, comprimimos la última parte. Sí, usted díganme, yo ya la habilito. No, no Sí, creemos que es sería conveniente, perfecto. así tenemos tiempo. Listo, gracias. No, de nada, Armando. Hola, volvimos. Esperemos que estén la mayoría, creo que sí. Habíamos quedado entonces en la explicación de este inmueble que la ley supone al ser un bien de uso, que tiene su propia cobertura. Perdón, les voy a pedir, Armando, que baje vuelta el volumen. Gracias. Tiene su propia cobertura, por eso dijimos, es un bien de uso y en principio lo hemos restado. Pero en el medio fue vendido. Entonces la suposición de la ley es que se transformó en dinero y que el dinero necesita cobertura. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Con otro mecanismo. Y nos dice, el costo computable de este bien que usted ha vendido, déjelo detenido al inicio del ejercicio, cierre del ejercicio anterior, y entonces ese costo también va a ser computable a los fines del ajuste por inflación. Vuelvo a repetir,
hace la ficción que se ha transformado en dinero. Y entonces me dice, el costo de este bien, detenido al cierre del ejercicio anterior, va a ser computable por el punta a punta. ¿Cuál es el costo? Es el valor residual y si es un bien nuevo, como en este caso, actualizado al cierre. Por eso cuando Armando hizo este cálculo, cuando tomamos el costo computable, como es un bien adquirido ya con la vigencia de la reforma de la 27430, él tomó valor de enajenación menos costo computable actualizado. ¿A qué fecha? Al cierre del ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque ahora ese costo que ha quedado detenido al cierre del ejercicio anterior, la ley hace la ficción que era plata y le va a dar la cobertura por el punta a punta. Si se fijan en la determinación que hizo Armando, tomamos estos 2 millones restando. ¿Mm? Y ahora le vamos a dar la cobertura por el punta a punta. Por eso es que tomamos sumando, y esta es la forma que nosotros consideramos que es mejor para no confundirse. Primero lo resto como bien de uso y después sumo el costo computable. ¿Eso dónde está? Eso está en el juego del artículo 106 y el artículo 107. Lo podemos encontrar en el articulado de cómo se trata este caso. Entonces, ya tenemos las detracciones correspondientes, no tenemos ninguna otra, de modo que podemos decir que estamos en este subtotal, podríamos tener ajustes en más, no tenemos ninguno, no tenemos ningún ajuste en más, vamos a dar después algunos ejemplos para no detenernos ahora, voy tomando nota de los ejemplos que dije que voy a dar. Quiere decir que ya tengo el activo computable el 31 de diciembre del 2018. Este monto es el que ha perdido por el punta a punta. ¿Quiénes han perdido? La caja, la moneda extranjera, el banco, los créditos por venta, el saldo técnico de IVA, el saldo libre de disponibilidad de IVA y el valor residual de ese bien que vendí. Creo que los dije a todos. Ahora vamos a armar el pasivo, que ya habíamos hecho el detalle. Y en este caso, todos son computables. Si nosotros analizamos el artículo 106 en su inciso B, vamos a ver que estos todos son computables, y con razonamiento de contadores, veamos que todos pierden por inflación, perdón, ganan por inflación. Todo lo que hemos mencionado le han permitido al contribuyente ganar por inflación. No hay ningún ajuste a realizar, por lo tanto, llegamos al capital expuesto por una renta. Al capital expuesto por una resta. ¿Cuál es esa resta? Activo computable de 5.505.851, menos pasivo computable 1.041.800, tengo el capital expuesto por 4.464.051. Este es el monto, la fotografía del cierre del ejercicio anterior que ha perdido por todo el año. Ahora, ¿cómo voy a obtener el ajuste? Para eso necesito los dos índices que habíamos mencionado. El índice de diciembre del 2019 respecto del índice de diciembre del 2018. Si solamente divido estos dos, me va a dar 1.5383. Pero para obtener propiamente la inflación, y por lo tanto el ajuste, le tengo que restar 1. Entonces ahí sí tengo el coeficiente que mide la inflación, que es del 53,83%. 0,5383. Multiplicado el capital expuesto de 4.464.051 por la inflación de todo el año, que ha sido el 53,83%, llego al ajuste, que en este caso es una pérdida, porque el activo computable es mayor que el pasivo computable. Es una pérdida por inflación, una pérdida por exposición a la inflación de lo que llamamos estático, la fotografía del cierre del ejercicio anterior.
Ahora, ¿por qué corresponde el ajuste en este periodo que tenemos una inflación del 53-83%? Porque allí entra a jugar otra norma, voy a tratar de no complicarlos mucho y dárselos resumido, otra norma que está en 2 párrafos del artículo 106 al final, 2 párrafos finales del artículo 106, que nos dice que en los 36 meses anteriores al que estamos liquidando, la inflación debe ser superior al 100%, yo se lo digo muy resumidamente. Eso obviamente que lo superamos, 36 meses anteriores son 3 años anteriores, lo superamos. Y después dice, el último párrafo del 106, que para el primer año de vigencia, que en este caso ha sido el 2018, hay que superar el 55% de inflación. Y para el segundo año, que es el que estamos liquidando, hay que superar el 30%. Y acá nos encontramos en el 53-83%. Por eso estamos practicando el ajuste por inflación en este caso. Y entonces la pregunta que viene dirá, che, y yo no hice nada en el 2018, ¿estoy mal? No, no es tan mal, porque para el cierre de diciembre del 2018, era el primer ejercicio, había que superar el 55% y no lo superamos. Por eso es que para el año pasado, el año anterior, no hicimos todo este cálculo. Para el cierre de diciembre, no lo hicimos. Pero ahora estamos en el segundo y hay que superar el 30%. Y ya lo estamos superando al marcar que la inflación es del 53,83. Y hay otra apreciación más, que es la de la 27.541, que me va a decir que el ajuste que me dé al final de todo este calculerío, lo tengo que tomar en sextos. Muy bien, vamos al dinámico. Vamos al dinámico. ¿Qué tengo del dinámico? Vamos a tener los ajustes positivos dados por la adquisición de los bienes de uso. ¿Se acuerdan que les dimos como ejemplo típico de ajuste positivo la compra de bienes de uso? ¿Por qué? Porque al inicio tengo plata y lo transformo en un bien que se cubre. Sería el caso de los equipos de computación, de 45.000. Pero ustedes ven que si bien es cierto lo dejo indicado, no hago el ajuste. ¿Por qué? Porque ya lo hemos considerado, al tener una seña que congela precio, ya lo hemos considerado. Lo dejo reflejado y hago la indicación de por qué en definitiva no lo ajusto, porque ya está como seña. Pero si no hubiera tenido seña, si la compra hubiera sido realmente en mayo del 2019, ¿qué hubiera hecho acá? 45.000 los tengo que actualizar por el coeficiente que mide la inflación entre mayo del 2019 y diciembre del 2019. ¿Cómo se hace eso? El índice de diciembre versus el índice de mayo, menos 1 me da el coeficiente. Multiplicado por 45.000 me va a dar lo que acá llamamos variación o ajuste, que sería un ajuste positivo. ¿Qué otro dato tengo? Típico para este tipo de sujetos. El del retiro de dinero, que en el caso de la sociedad es distribución de utilidades, pero acá es retiro de dinero. Para simplificarlo, nosotros decimos que el primer mes del año, se llevó, y no los trajo más, se los llevó a estos 400.000, monto que ya había leído Armando en su momento. ¿Cuál es la suposición de la ley? Usted los 400.000 los tenía el 31 de diciembre del 2018 y nosotros le dimos la cobertura del punta a punta del estático. Y resulta que usted en el mes de enero se llevó este dinero. Entonces deja de necesitar esa cobertura porque usted se lo llevó. Pero se lo llevó en el mes de enero. Entonces, ¿qué coeficiente vamos a buscar? Diciembre del 2019 que estamos liquidando respecto de enero. Porque en enero se lo llevó. Allí están los dos índices. Y siempre decimos que menos 1 para obtener la inflación directamente. Entonces, aplicado ese coeficiente, que acá la inflación es 49,49. ¿Se acuerdan que la punta a punta era 53 y pico? Pero acá ya estamos en enero, entonces un poquito menos, es 49,49. Quiere decir que la actualización, la variación,
cuánto ganó por inflación son 197.958. Es un ajuste positivo, porque se llevó este dinero. No tenemos más ajustes positivos, totalizamos allí, como ven acá ya juega a nivel de ajuste propiamente, de la variación. Negativos no tenemos, hemos dado el ejemplo de que pusiera el dinero del alquiler, si así fuera, vamos a suponer este mismo caso, que en enero pusiera del alquiler y vamos a suponer que 400.000. Como esos 400.000 no estaban al cierre del ejercicio anterior y en el mes de enero viene y pone 400.000, esa plata enseguida empieza, en el mismo momento empieza a perder. Ahí nomás. Entonces lo hubiéramos hecho, este mismo ajuste que tenemos acá como positivo, lo tendríamos aquí como negativo. Esa es la inteligencia que debe dársele a estos conceptos. No tenemos ajustes negativos, es 0, quiere decir que el ajuste dinámico, que viene a ser una suma algebraica de positivos y negativos, en este caso es una ganancia, es positivo, ganó por inflación, uno para vender y el otro para un ajuste de 197.958. Que ahora vamos a conjugar ajuste integral, le llamamos, entre el estático, era una pérdida de 2.400.306, más en este caso el dinámico, que es positivo, una ganancia de 197.952, el ajuste por inflación integral del periodo 2019 es una pérdida de 2.205.154. Y ese es el monto que nosotros debiéramos llevar, estos 2.205.154, el monto que debiéramos llevar a la tercera categoría. ¿Para qué? Para homogeneizar más o menos, porque no es perfecta, la ganancia gravada del periodo. Tendríamos que llevar los 2.205.000. Pero el legislador siempre nos pone trampitas. Y entonces dije que por la ley 27.541 tenemos que computarlo en cuotas, que a su vez no se actualizan. O sea que van a ir perdiendo a medida que avancemos en los periodos. A la planilla nosotros vamos a transportar solamente un sexto, según esa ley que mencioné. O sea que en vez de cargar una pérdida de 2.205.154, vamos a cargar una pérdida solamente de 367.526. O sea que el legislador siempre nos pone estas trampitas, como dije anteriormente. Y el resto lo vamos a diferir para los años siguientes. Allí están indicados los periodos en los cuales vamos a ir tomando estos montos sin actualización, o sea que vamos a perder, además, porque vamos a tomar esos valores detenidos a esta fecha que estamos haciendo la determinación. Dicho esto, nos quedan algunas explicaciones y algunos ejemplos que habíamos dicho que íbamos a dar. Uno, tratando de responder una de las preguntas que, si mal no recuerdo, porque yo les explico, como estoy viendo la pantalla, yo no puedo leer lo que ustedes van escribiendo, pero sí alcancé a ver en el corte que una pregunta era respecto de las sociedades de hecho. Las sociedades de hecho, desde el punto de vista del derecho privado, ustedes saben que han dejado de existir a partir del 1 de agosto del año 2015. Pero eso es letra en el Código Civil y Comercial. Nosotros sabemos que en la realidad las sociedades de hecho que ya existían a esa fecha siguen existiendo. ¿Por qué? Primero, porque en el derecho privado no se dijo nada, y segundo, porque desde el punto de vista impositivo, que es el que nos importa, la AFIP tampoco nos dijo nada. Entonces hoy podemos encontrar José Luis Coro, sociedad de hecho, y capaz que José Luis con sus hermanos, y sigue manteniendo el número de quit que le habían dado originalmente, quién sabe en qué año, cuando las sociedades de hecho existían desde el punto de vista del derecho privado, que sabemos que no son sujetos de derecho en sí misma, no podían tener derechos y obligaciones. Y lo mismo pasaba y pasa
con el impuesto. Entonces, si bien es cierto, en el derecho nosotros no las encontramos porque la figura que se encontró en la ley de sociedades es la de las sociedades simples, o sea que si hoy queremos constituirnos en una sociedad de hecho, nos van a decir eso no existe. Usted tiene que constituir hoy una sociedad simple. Pero, insisto, las que tenían vida hasta el momento de la reforma, siguen con vida a hoy. Entonces hay que hacer la determinación, y la determinación es como conocemos. Se hace la determinación en cabeza de la sociedad de hecho, y cada parte toma lo que le corresponde. Y ahora le agregamos, esa sociedad de hecho que hace toda la determinación de la ganancia gravada, también hace el ajuste por inflación. Y cuando va a repartir en cada uno de los integrantes, supongamos 2 al 50%, le va a decir, mire, su ganancia gravada es el 50%, es tanto, le dice cada uno. ¿Se acuerdan que también le decimos cuántos son las amortizaciones? Porque las tiene que hacer jugar en el cuadro de justificaciones. Ahora le vamos a agregar y le vamos a decir, mire, a usted también le corresponde tanto de actualización por esas amortizaciones, el 50% a cada uno, para que vayan al cuadro de justificaciones. Y también le vamos a decir, mire, del ajuste por inflación, a usted le corresponde la mitad. En este caso, la mitad de los 365. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir, permítanme dejar el resto de los ejemplos para no perder el hilo, vamos a ir con los 365.520 a la planilla que había dejado Armando detenida. Tercera categoría, vamos a ver, cambio de pestaña y veamos si la ven. ¿Se ve, Armando? Bien. ¿Se acuerdan que habíamos quedado acá? Entonces nos faltaba incorporar el ajuste por inflación. Esto que hacemos para la persona humana empresa unipersonal, que es una ficción, también lo tiene que hacer la sociedad de hecho. Si fuera una sociedad de hecho, hasta acá hizo exactamente lo mismo. Y va a incorporar, porque es una pérdida, en la columna de egresos y deducciones, el sexto que nos corresponde. 367.526. Hasta acá es lo mismo. Empresa unipersonal es igual que sociedad de hecho, que sería igual a la sociedad simple de hoy. Es lo mismo. Solo que cuando le vaya a dar los datos a la sociedad de hecho, a los integrantes, mejor dicho, de cada uno de ellos, le va a dar la mitad, si es el 50%, de este monto que estoy marcando en amarillo. Le va a dar la mitad, en el ejemplo que tomé, de las amortizaciones, y también le va a dar la mitad del ajuste, porque como ven, el ajuste es una deducción que incorporo para ajustar a un mejor valor, a un valor real la ganancia gravada, pero no es una salida de dinero. Entonces va a parar al cuadro de justificaciones, que es lo que hice ahí. Si esta fuera una sociedad de hecho, una sociedad simple, al 50%, le voy a dar el 50% de información a cada uno. ¿Para qué? Para que cada uno lo lleve a su cuadro de justificaciones. Espero haber sido clara con esto. Y aquí sí, ya estamos en condiciones de totalizar. Bien, con esto nosotros estaríamos en condiciones de cerrar. Me quedaban dar algunos ejemplos, que no sé si los damos ahora, y luego cerramos. Bien, vamos a ver cuáles eran los ejemplos prometidos. Ejemplos prometidos, discúlpenme. Siguiendo a la ley, perdón, me voy a tomar un matecito, discúlpenme, para mejorar la voz. Ustedes también pueden echar un trago. A esta hora ya es para empanada de vino tinto, pero bueno. No le den fuerte al trago porque no van a entender la parte final. Había quedado en darles algunos ejemplos en el cuadro. Voy a volver al cuadro porque ahí es mejor. Volví al papel de trabajo del ajuste. Y el primer ejemplo que les había prometido es que así como acá tenemos todos los pasivos computables, ¿cuáles serían pasivos no computables? Y voy a tratar de ser ejemplificativa.
Cuando la ley aborda cuáles son los pasivos, cómo se componen, dice que van a ser todos aquellos, incluidas las provisiones y las previsiones que admita como deducibles la ley del impuesto a las ganancias. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que había una indemnización que, si bien es cierto, ya la habíamos considerado deducible en el 2019 porque el juicio estaba, porque estaba despedido, mejor dicho, porque estaba preavisado y despedido el empleado? Ya estaba preavisado, se iba durante el ejercicio siguiente, pero habíamos admitido ya la deuda. Entonces, esa deuda que está admitida tiene correlación con una deducción, a pesar de que se llama provisión. Entonces va a ser computable. Pero, por ejemplo, que a nosotros se nos antoje hacer una previsión por futuras fluctuaciones de los bienes de cambio. Contablemente lo podemos hacer, y sí, si tenemos un justificativo lo podemos hacer. Entonces vamos a tener allí un menor valor para los bienes de cambio, en este caso, y voy a tener su correspondiente ajuste a los mismos. O también puede ser, otro típico que encontramos en la contabilidad, es de la previsión para despido. Contablemente perfectamente admitida, de hecho la encontramos con bastante regularidad, sobre todo en un periodo como este en el que nos encontramos, de tanta emergencia. Pero esos conceptos no son deducibles en el impuesto a las ganancias. Si tomo el de la previsión para despido, contablemente, ¿qué es lo que decimos? En el debe voy a poner el cargo, despidos a realizar, despidos a producirse, etcétera, etcétera, todo el cargo, y en el pasivo o en el haber, la previsión. Bueno, la voy a encontrar como previsión en el pasivo, pero el concepto no es deducible en el impuesto a las ganancias. De hecho, si fuera un sujeto con contabilidad, cuando practicamos el balance impositivo, eliminamos esa deducción que está en el balance contable. Lo anulamos con un ajuste en más. Entonces, si yo no puedo deducir esa pérdida, por decirlo así, ese gasto, no me pueden obligar a tomar el pasivo, que ya dijimos gana por inflación. Entonces, cuando tengo en el debe conceptos que no puedo deducir, en el haber no puedo tener un pasivo computable. Lo mismo va a pasar si yo tengo previsionado o provisionado, según el caso, el impuesto a las ganancias. No es deducible en el impuesto a las ganancias. Entonces yo puedo haber hecho un asiento que diga impuesto a las ganancias del periodo a impuesto a las ganancias a pagar. Y lo puedo tener dentro de esa fotografía que estoy analizando. Pero no lo voy a tomar como pasivo computable, porque su correspondiente concepto de gasto no es deducible en el balance impositivo. Entonces, en esto es coherente la ley. En cambio, y me voy de la empresa unipersonal, y vuelvo a la sociedad, que es un tema que lo vimos cuando analizamos el curso de sociedades. Si nosotros hemos tomado en el balance impositivo, por ejemplo, una deducción por honorarios del directorio de socio gerente, o en el balance impositivo hemos tomado la deducción de las gratificaciones, ¿sí? Y no tengo el pasivo reflejado, pero impositivamente lo desconté para llegar a la ganancia gravada, acá tendría que incorporar el pasivo correspondiente. Por ejemplo, el de las gratificaciones. Yo lo imputé en el balance impositivo, pero no está reflejado porque por el manejo de fechas se hace cuando se apruebe el balance. Pero acá tengo que hacer la ficción al momento del ajuste por inflación, que esa plata se debía al cierre, porque así como me permiten descontarlo, cuando yo voy a hacer el estático, y siempre ubíquense que en el estático estoy corrido en un año, entonces en la fotografía del estático lo tengo que tomar como computable. Espero que esto se haya entendido. Siempre es la foto del cierre, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa había quedado en ejemplificar? Ya está lo de los bienes de uso. Déjenme mirar si esto ya está. Ah, y después en el cuadrito hemos dejado acá dicho
¿qué puedo ajustar en más, tanto en el activo como en el pasivo? Y en el pasivo menciono el artículo 107. En realidad esto no debería pasar, porque en el artículo 107 es donde están las valuaciones que son obligatorias para este sujeto de tercera categoría. O sea, en el 107 es donde me dice, si hay intereses corridos a la fecha de cierre, para usted son pérdidas si son negativos y son ganancias si son positivos. O sea, que esto yo ya lo tendría que tener bien hecho al momento de determinar qué es todo lo que hizo Armando. No debería tener ningún ajuste de esta naturaleza. Y una sola cosita más. Y una sola cosita más para decir, déjenme mirar, estado de la venta, sí, están todos los ejemplos que quería dar, y lo mismo vale para los ajustes menos, ya debieran estar tomados en la determinación correspondiente, y como bien dice acá la planilla, es 0, porque ya Armando los hizo. Eso es para recordarle esa situación. Y ya he repasado la norma, si me quedaba alguna otra cuestión, y no tengo nada más. Yo voy a cerrar mi micrófono, y ahora Armando va a hacer todos los cierres. Un poquito de paciencia porque me cuesta encontrar la pantalla. Listo. Hola, China. Ahí está. Es cambió. Bueno, retomo entonces lo que significaría, después de hacer el traslado de todos los elementos de la empresa unipersonal, Sí, tanto... perdón. Es solamente para decirle que cuando demoro es porque o me tarda en aparecer el cuadro que necesito para utilizar, o porque tarda el movimiento. Pero no es que tenga ningún problema, es simplemente una cuestión de demora. Gracias. Así como hicimos el traslado de la primera categoría, de la segunda y de la cuarta categoría, hacemos el traslado de la última línea que ustedes tienen allí en totales a la planilla determinativa final, con la misma mecánica, de manera que simplemente ustedes pueden puntear los ingresos de tercera, los egresos de tercera, que los vemos acá ahora en la pantalla de determinación, al comienzo, así como ya hicimos, dije, el traslado de las otras categorías, trasladamos en el cuadro de tercera categoría, en la columna, y con referencia siempre al artículo 94, es decir, a la imposición global y a la tasa progresiva, los ingresos 14.652.1359, las deducciones que la contadora fue señalando, incluido el ajuste por inflación, 9.817.818, lo cual nos da un resultado neto de la tercera categoría de 4.834.541. La sumatoria de todas estas ganancias netas nos lleva al total de rentas grabadas, que van a significar ingresos 15.535.209, egresos y deducciones admitidas 9.880.968, ganancia neta, antes de las deducciones generales, 5 millones, sacame un cachito, 5.654.241. Sí, está bien. Bien, avanzamos un poquito más hacia abajo, y ahí vamos a incorporar este resultado 5.654.521 y lo vamos a dividir en dos aspectos. En lo que representa la fuente extranjera, 80.850, que tiene un tratamiento especial, y de fuente argentina, 5.573.391, lo cual reproduce lo que decíamos anteriormente. Incorporamos las deducciones generales que nos provienen de las distintas categorías, en este caso solamente teníamos de la cuarta categoría por 19.600, y también de otros datos que han sido una recolección general que hace justamente la declaración de conjunto, y que es un traslado de la planilla de la página 4, 190.849, que nos va llevando esto ya a hacer un subtotal neto de deducciones generales de 80.850 para la renta de fuente extranjera, 5.362.942 para la fuente argentina, y un total de 5.443.792.
y colocamos a la derecha, para no omitirlo, siempre lo que es de fuente extranjera grabada al 15%, que lo vimos cuando analizamos las rentas cedulares en el día de ayer. Hacemos un pasito más hacia abajo y empezamos a ver los conceptos que han quedado pendientes de saber qué conceptos tienen una limitación en función de la ganancia neta antes de considerar si la deducción es posible o no, y que se refiere concretamente a los honorarios de los servicios médicos. Y en consecuencia allí decíamos que nos habían quedado 20.000 pesos, que eran los honorarios médicos, que tenían una primera restricción de computar solamente el 40%, es decir, que estábamos hablando de 8.000 pesos que quedaron pendientes de deducir. ¿Por qué los dejamos pendientes? Porque estaban dependiendo de un límite que está dado justamente por el monto que acabamos de determinar, 5.443.792, por el 5%, que es el máximo que nos permiten deducir por este concepto. Ese 5% aplicado a los 5.443.792 nos da la posibilidad de deducir hasta 272.190. Pero eso es una posibilidad. No puedo deducir más que aquello que efectivamente he erogado, que son los 8.000 pesos. Los 8.000 pesos entonces de los dos, si es el menor de los importes, ese sí lo deducimos y llegamos a la ganancia neta de 5.435.792, que constituye la ganancia neta antes de quebrantos de ejercicios anteriores. Y observen que a la derecha seguimos trasladando la ganancia afectada a una tasa proporcional de fuente extranjera al 15%. Todavía no hemos calculado el impuesto, seguimos llevando base imponible en la planilla auxiliar o papel borrador o papel de trabajo. Como no tenemos quebrantos de ejercicios anteriores, porque ese es un dato que tuvimos ya de entrada, se reproduce simplemente que es la ganancia neta antes de las deducciones personales, de las cuales también hablé ayer. Si hubiera quebrantos de ejercicios anteriores, obviamente lo ubicamos allí en lugar donde está el 0, y podría llegar a ser un quebranto que supere la ganancia del ejercicio, en cuyo caso seguiríamos trasladando quebrantos por el término que la ley marca. En este caso no es la situación de quebrantos existentes. Por eso reproducimos, aunque parezca una redundancia, el mismo importe. Abarcamos a continuación, o abordamos a continuación, las deducciones de tipo personal, de las cuales ayer habíamos hablado solamente de la ganancia no imponible y de las cargas de familia. Nos quedó pendiente la deducción especial por la cuarta categoría, que en este caso era exclusivamente 490.000 pesos provenientes de jubilaciones. Del artículo 30, inciso C, vamos a ver qué es lo que podemos deducir. Específicamente en el caso de jubilados, y con la aclaración que le hice ayer, que son modificaciones que se introdujeron al artículo 30, podría esta persona deducir hasta 823.885 pesos. Pero no puede deducir más que aquello que efectivamente ha sido su renta. Es decir, que su tope no está dado por los 823 y pico. ¿Qué pasa? Que me sacaste. Ah, perfecto. Bueno, volvemos entonces a decir que los 490 es lo que ha sido considerado como ganancia de la cuarta categoría derivada de jubilaciones. Y entonces, vuelvo al tema, entre los 490, que es lo que efectivamente constituyó su ingreso, versus los 823, 855, 885, que podría deducir hasta ese límite, tomamos de los dos el menor, obviamente, o lo real, 490.000. La suma de las deducciones por cargas de familia, por mínimo no imponible y por la deducción especial de cuarta categoría nos da un total de 596.030. Acá hemos llegado ya, luego de netear de los 5.435.792 anteriores, a lo que es la ganancia neta sujeta a impuestos. Acá ya tenemos la base imponible neta. ¿Qué nos corresponde hacer? Aplicar la escala del artículo 94, y entonces tenemos un monto fijo más una proporción que excede a los 4.893.762, y aplicamos la alícuota adicional del 35% para llegar a un impuesto determinado de 1.626.846. Ese es el impuesto del ejercicio. ¿Qué hacemos allí? Tenemos que arribar a lo que va a constituir el conjunto de deducciones a la base de liquidación ya.